Hola, buenas tardes de vuelta. Vamos por la teórica 3, vamos por la tercera teórica. Bueno, en esta clase lo que les quiero contar es algunas cosas que hay que ir explicando a medida que va sucediendo las tareas de huerta. En principio, y como terminamos la clase pasada, felicitar a toda la gente que está haciendo huerta. La verdad que le ponen una garra bárbaro y hay de todo tipo, pero mucha gente que nunca hizo nada en la vida está haciendo unas cosas pipí cucú. Ahora bien, a medida que vamos haciendo la huerta, también van surgiendo las cosas nuevas. Y van surgiendo preguntas, y a veces la gente se va más rápido con las inquietudes de lo que las plantas van más rápidas con el crecimiento. Y algo vamos a hablar hoy, por ejemplo, de cómo se asocian las plantas, que a veces uno mira tantas cosas por internet y qué sé yo, y ya quiere hacer todo junto, y capaz que en estas cosas de la huerta y del trabajo con las plantas, tenemos que ir a la velocidad de cómo crecen las plantas, a la velocidad de la naturaleza, y que es otra velocidad que es más despacio, pero que es constante. Por ejemplo, hoy es 5 del 5 de marzo, abril, mayo, 5 de mayo. Hoy hay viento sur, esta noche va a ser frío. Hay viento sur, sudoeste. Hoy tenemos pampero. Van a ver que esta noche va a bajar la temperatura considerablemente. Y mañana va a ser frío. Y si mañana, miércoles 6 de mayo, sigue soplando viento sur, sudoeste, bueno, ya la cosa va a cambiar bastante. Con lo cual, hoy vamos a ver qué cosas tenemos que hacer en la huerta para cuando viene el frío. Son cosas simples y que son muy prácticas. En este curso no se enseña todo lo que es huerta. Como les dije varias veces, acá enseñamos la tabla del 2, lo fundamental. No es lo básico, porque es un poco más de lo básico. En realidad es bastante más de lo básico, pero no somos ingenieros agrónomos ni pretendemos serlo. Lo que pretendemos es que aprendan las cosas que se hacen realmente, que uno hace realmente en la quinta. Y que uno hace realmente en la quinta sin guita, sin plata. Sacando las cosas como podemos. Entonces, bueno, uno de los problemas que ya han sucedido en la huerta y en los almácigos es que la gente siembra las semillas germinan y de golpe y porrazo se nos muere el almácigo, parece que se nos pudre el almácigo. Eso que pasa es lo que se llama comúnmente mal de los almácigos o dumping off. Eso sucede por hongos que hay en el suelo, hongos que hay en la tierra, hongos que hay en el sustrato de siembra, que lo que hacen es, ustedes van a ver que tienen las semillas emergen, sale la plántula y de frente, tácate. La planta, tac, en el cuello, en la parte donde, en la zona entre la raíz y coso, es como que se acogota y se muere. Y de repente se nos muere todo el almácigo. Eso es producido por un hongo. En las plantas y en los viveros y en la huerta en general, en el trabajo, en la producción con plantas, por lo general los problemas no son los insectos o los bichos. Los problemas más complicados son los hongos. Lo más difícil de trabajar son los hongos. Y los hongos aparecen y prosperan en lugares de temperaturas templadas y altas humedades, que casualmente es el ambiente del plantín. Digamos, un almácigo hay que mantenerlo húmedo, pero no encharcado, y que tampoco le pegue el sol muy fuerte. Entonces, si bien es la temperatura ideal para que la semilla se hidrate y germine y absorba agua y pueda brotar,
también es ideal para que estén los hongos. Lo que se hace, eso puede pasar como no puede pasar. En general, lo ideal, que nosotros hasta el momento no lo hicimos porque no es algo tan fácil. A ver, lo que se hace en los viveros convencionales, se recurren a fungicidas. Se recurren a fungicidas químicos por lo general, que son fungicidas sistémicos especiales para los almácigos. Por ejemplo, hay uno que la marca se llama Almacigol, otro se llama Previcur. Cuando a veces ustedes compran semillas de choclo, de maíz o de zapallito que vienen pintadas de color, bueno, eso es lo que tienen ahí justamente, es un cura semilla que viene con un color para indicar que tiene un color semilla, pero justamente para este problema, que cuando germine la planta esté protegida. Nosotros en huerta orgánica o en huerta agroecológico no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, dentro de los fungicidas que están permitidos en la huerta orgánica está el cobre o el azufre. Pero lo cierto es que los productos de cobre complican mucho el tema de las raíces en las plantas. Entonces no podemos recurrir al cobre como fungicida para un almácigo. ¿Hay soluciones? Sí, por supuesto que hay soluciones. ¿Qué es lo que les voy a enseñar hoy? Fundamentalmente lo que hay que hacer para no tener estos problemas, que no es tan fácil, tampoco es difícil, pero bueno, nosotros necesitábamos empezar con el almácigo porque también nos corre el tiempo por atrás. Lo que necesitamos hacer es esterilizar el suelo. ¿Cómo esterilizamos el suelo o esterilizamos la tierra, el sustrato de siembra? Poniendo el sustrato en el horno o calentándolo. Lo cocinamos. ¿Con qué lo cocinamos? Básicamente nosotros lo tratamos con vapor de agua. El vapor de agua, ¿qué es lo que hace? El vapor de agua es agua que se pone a calentar, se pone a hervir. Cuando hierve, levanta el vapor de agua. Ese vapor de agua tiene alta temperatura, tiene 80 o 90 grados. Y ese calor es lo que esteriliza el suelo. Es como antes se hacía, que se esterilizaban las jeringas y el material que se pone a esterilizar. Bueno, es exactamente. Utilizamos la energía térmica para esterilizar el suelo. ¿Cómo se hace caserito? ¿Cómo se hace casero en la huerta que nosotros podemos usar? Bueno, es de la siguiente manera. Agarramos una olla. En esta olla ponemos el material. A ver, la olla es... Esto es lo mejor, una Marmicoc, una olla a presión. O simplemente una olla cualquiera, una olla de tacho. Ponemos el material acá. Llenamos con el sustrato de siembra y le ponemos agua. Le ponemos esto, más o menos 5 centímetros, 2 pulgadas de agua. Lo llenamos acá y le ponemos agua. Ponemos el material y lo tapamos. Y le damos calor de abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Este agua va a empezar a hervir. Se va a generar vapor de agua que, al estar tapado, no se nos va a escapar el vapor y todo este área se nos va a calentar. Va a agarrar 80-90 grados. En una olla Marmicoc agarra más temperatura porque al estar a presión nosotros ya no hervimos a 100 agua, sino que podemos hervir a 102, 105 grados y ese vapor va a estar retenido, va a ser fuerza, va a ser presión de vapor y va a ser una mejor esterilización. Pero si no tenemos una Marmicoc, usamos cualquier tacho tapado. A ver, estos son de la cocina de mi casa, pueden tener un tacho de 20 litros o pueden tener, por ejemplo, como hago yo en el vivero, que tengo un tacho de 200 litros cortado a la mitad, lo lleno de tierra, lo tapo y le mando fuego de abajo. Le mando mucho más agua, cuando ese agua entra a hervir genera vapor de agua y eso es lo que me cura. Este sistema de esterilizar con vapor de agua también se usa en los viveros para curar la tierra. En los viveros, uno de los grandes problemas que tienen los viveros es los yuyos. La germinación de yuyos que hay que estar sacando todo el día de las macetas, los yuyos que nos ocupan la planta.
¿Cuál es el problema con los yuyos? Que compiten con las plantas que nosotros queremos cultivar por los nutrientes. O sea, los yuyos por definición es una planta que está donde no tiene que estar. No es que hay plantas buenas y plantas malas. Simplemente son plantas que ahí no tienen que estar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un yuyo. Está jorobando. Entonces, en un vivero o en la huerta estamos todo el día sacando yuyos, porque estamos dejando las plantas que nos sirven, las que estamos cultivando, que coman los nutrientes y que los yuyos no compitan por esos nutrientes o nos ahoguen las plantas por competencia por la luz. Entonces lo que hacemos es esto, esterilizamos el sustrato, le ponemos agua, lo ponemos a hervir a baja temperatura. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? Y lo dejamos 40 minutos, 45 minutos, una hora, un buen rato. A fuego lento, que eso vaya hirviendo y que esa presión de vapor nos cure. Esto después, cuando se enfría, nos va a quedar el sustrato húmedo, listo para usar. Esto es lo que se usa para tratar el mal de los almácigos, los hongos que nos salen en los almácigos. Se los digo ahora porque ahora que ustedes ven los problemas, yo les traigo las soluciones. Si yo se lo decía en la primera clase que tuvimos, que era de almácigos, ya les iba a complicar la historia de entrada, digamos, ya se las estaba haciendo difícil una vez que empezaron. Esto justamente, el que no se equivoca nunca aprende, y uno aprende también de los errores y de las cosas que vamos a ver todo el tiempo. El tema de los hongos es una constante. Muy pronto vamos a empezar a ver, yo les mandé en el PDF, en el grupo de WhatsApp, ese manual de para curar enfermedades, y más adelante le voy a mandar más material técnico con respecto a qué productos podemos usar para tratar los hongos. En principio, para todo el mundo que está viendo este video, les recomiendo que en sus huertas empiecen a juntar orégano. El orégano se está utilizando como fungicida, se usa el aceite esencial de orégano como fungicida en los cultivos de acelga, en la viruela de la acelga. Este es un dato que se está usando hace poco, digamos, acá en el INTA Concordia. Capaz que nosotros no tenemos aceite esencial de orégano, pero sí podemos hacer un té de orégano, sí podemos hacer una tintura madre de orégano y empezar a utilizarla como fungicida. Porque la viruela en la acelga es permanente y es un grave problema que tenemos, porque nos mancha la hoja y nos arruina los cultivos. Los hongos lo que tienen también es que no se van solos. Si no los combatís, si no los parás, avanzan y avanzan. Entonces es un laburo, realmente es una complicación. Así que bueno, esto es lo primero que les quería decir. ¿Cómo se hace para esterilizar? Ustedes lo pueden poner para hervir, o si no, la misma olla como esta, la ponen en el horno de la casa y la dejan una hora en el horno. Es importante sí que tenga agua abajo, porque el agua es lo que se va a evaporar y nos va a humedecer, nos va a llevar ese vapor de agua a todo el volumen del recipiente, ¿ok? A todo el volumen de la olla o de la marmiconca. Entonces, o le damos fuego muy lento para que el proceso sea despacio pero continuo, o lo ponemos en el horno, que también es el calor más envolvente. Bueno, eso como primer punto. Otro tema que quería hablar hoy, otro dato que les doy para la gente de Gualeguaychú. Nosotros estamos tratando de que la gente tenga su compostera y que tenga abono y que tenga las lombrices. Acá, Gualeguaychú, calle Colombo y Soldado Mosto, hay un viverito de un señor que se llama Ismael Sosa. Él hace el lombricompuesto y él vende lombrices. Así que si quieren pueden citar el curso de huerta de la departamental de Gualeguaychú, de la departamental de escuelas. Díganle que van parte de Martín Chas, a ver si les puede vender un poco de lombrices. Así ya tienen sus lombrices y su compostera, porque realmente las vamos a necesitar, y vamos a necesitar cantidades industriales de abono y de darle de comer a las plantas para tener una buena producción, un buen cultivo. Hay que darle de comer a las plantas. Así que acuérdense, calle Colombo y Soldado Mosto. A mano izquierda es un portón gris que dice Vivero Sosa. Ese muchacho vende lombrices, vayan de parte mía. Bueno, eso por un lado, avisos parroquiales. Ahora, otro tema muy importante. Nosotros aprendimos cómo se hace el almácigo, cuáles son las lunas para el almácigo, cuarto menguante para raíz y hoja,
cuarto creciente para hoja y fruto, para flor y fruto. Nosotros aprendemos a marcar el cantero, a sacar los yuyos, a trabajar con la azada, a que una vez que tenemos bien peinado con el rastrillo es cuando empezamos a echar el abono que tengamos, pensando si no tenemos nada, bosta, toneladas de bosta, toneladas industriales de bosta, mucha bosta porque la bosta afloja la tierra, la bosta aporta nutrientes, aporta nitrógeno, fundamentalmente engorda las plantas. Así que preparamos el cantero, echamos bosta, echamos lombricompuesto, echamos cama de lo que sea, echamos mantillo, echamos turba del río, pero empezamos a incorporar materia orgánica en nuestro cantero. Y después, lo que sigue como puntos fundamentales en el cultivo de la verdura son dos conceptos muy importantes. Uno que es la rotación de cultivo y otro que es la asociación de cultivos. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en el grupo de WhatsApp ya los que quieren ir más rápido que lo que va al curso ya empiezan a decir, bueno, ¿con qué asocio esto? ¿Qué? La rúcula no me da, no me sale en el cuadro con qué se asocia. El concepto importante que hay que tener en este tema es la rotación. Quiere decir qué cultivo viene después de cada cultivo, qué es lo que viene después de cada cultivo. Como en el campo, por ejemplo, hacen soja y trigo. Bueno, en la huerta fundamentalmente es, acuérdense, rotaciones como rota. Y el concepto fundamental es el siguiente, es raíz, hoja, flor. Y vuelve la rotación, ¿ok? Acuérdense, lo de abajo, la hoja, la flor y el fruto, y vuelve a lo de abajo. Muchas veces después de hacer acá el cultivo de flor, se le pone una leguminosa, que ahora les voy a contar para qué sirve la leguminosa, pero lo cierto, digamos, que cuando hablamos de leguminosa, hablamos, por ejemplo, acá, digamos, los argentinos no son muy comedores no son muy chaucheros, no comen mucha leguminosa. Las habas que se promocionan, pero la verdad que no se usan generalmente en el plato argentino. No así las arvejas frescas, las arvejas de quinta, tienen pocos días, se hacen muy rápido y son deliciosas. Es un manjar, se comen crudas, o apenitas con un hervor y son una cosa que no tienen comparación. Las leguminosas lo que tienen es que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico e incorporar nitrógeno al cantero. Entonces, ¿qué pasa? Después de toda la rotación, muchas veces los canteros están agotados, ¿no es cierto? Porque se le viene sacando nutrientes permanentemente. Entonces, hacer un cultivo con leguminosa es una manera de fijar nitrógeno biológico, nitrógeno atmosférico al suelo, mediante unos microorganismos que se llaman rizobios, al suelo. Pero bueno, esto lo pueden hacer como no lo pueden hacer, según el quintero como viene trabajando. No hay que olvidarse, digamos, que fundamentalmente cuando son cultivos en invernadero, lo que más se hace es verdura de hoja. Entonces, las rotaciones son mucho más pobres, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo no voy a hacer la misma superficie de arveja que lo que hago de lechuga o acelga. ¿Se entiende? Entonces, ese tema hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque lo que más se consume es la verdura de hoja. Entonces, a veces el que tiene un invernadero que le está dando chaca, siempre trata de poner hoja. ¿Cuáles son las consecuencias? Es que a la vez que hacemos el famoso monocultivo y vamos haciendo siempre lo mismo, se juntan más enfermedades y sobre todo hongos. Y llega un momento, y esa es la gran trampa de la agricultura convencional, es que están tan sometidos a la presión de hacer hoja y hacen lechuga, selva, que se llena de hongos. Entonces tenés que entrar a usar agroquímicos para matar esos hongos y ya entraste en esa rueda que es muy complicada y no es lo que nosotros pretendemos. Nosotros queremos salir de ese vídeo, entonces para eso se usa la rotación. La rotación simple, ya les digo, es, por ejemplo, se las hago bien gráficas. Nosotros agarramos un cantero, vamos a hacer desde cero, desde la raíz. Entonces el primer cultivo que hacemos es lechuga, ajo puerro, ajo, cosas de abajo, cosas de raíz. Y después de hacer esa cebolla, por ejemplo, y después sí, ahí ya le podemos poner una selga o una lechuga, que es de ciclo más corto.
Y después de la lechuga, supónganse, ya nos va a agarrar la primavera y ya empezamos con tomate, que eso es lo de flor y fruto, o con pepino, o con zapallito. Entonces arrancamos con raíz, por ejemplo cebolla, seguimos con hoja, que es lechuga, y terminamos con flor, que es por ejemplo zapallito. ¿Se entiende? Entonces hicimos todo el ciclo. Eso es lo que fundamentalmente la rotación de cultivos. Con respecto a la rotación de cultivos, no es que yo, por ejemplo, hago una tanda de lechuga y ya le mando la de flor. Por ejemplo, la lechuga anda mejor en el invierno que en el verano. Y nosotros tenemos dos cultivos al año. El cultivo de invierno y el cultivo de verano. El cultivo de invierno, que lo arrancamos el 14 de febrero, 15 de febrero, arrancamos con la siembra y hacemos otoño, invierno, primavera. Y el de verano, que lo hacemos a fines de invierno, julio, agosto, y ya agarra primavera, verano y termina en el otoño. ¿Se entiende? Va solapado. Pero a grandes rasgos son dos cultivos del año. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, yo hago toda una temporada, por ejemplo, lechuga, y cuando llega la primavera, a esa lechuga le mando un tomate o le mando zapallito. En general, uno les recomienda que hagan las plantas que menos enfermedades traigan. El tomate es muy lindo, el tomate se consume mucho, pero el tomate es muy mugriento. El tomate no es un cultivo fácil. Se apesta mucho, junta hongos, se pudre, digamos. Si usted recién se está iniciando en este asunto, guarda con el tomate. No se juega a hacer grandes cantidades de tomate porque se le va a apestar seguro, lo va a tener que podar, lo va a tener que entutorar, lo va a tener que encontrar. Es una planta muy mugrienta. Carga mucho, da mucho tomate, pero te hace laburar mucho y hay que curarlo mucho. Entonces, está bien, puede haber 8000 productos, qué sé yo, que le pongo esto, que le pongo otro, pero si no se quiere complicar la vida, haga zapallito, que le va a dar mucho zapallito y va a renegar menos. Pero eso, bueno, mi consejo personal. Y bueno, y eso es lo que es la rotación. O sea, ¿qué es lo que viene detrás de qué? El otro concepto que se habló estos días en el grupo del curso es la asociación. ¿Qué es la asociación? Es qué planta se combina con qué planta. Para el tema de las asociaciones y para qué planta en particular se asocia con tal, están los cuadros y hay 1.000.000 de tipos de asociaciones. Lo importante acá, el concepto de asociación que uno quiere que entiendan, es lo siguiente. Espera que voy a borrar acá. Lo importante de la asociación, digamos, es cómo nos sirve para aprovechar mejor el espacio del cantero. Básicamente, lo que se hace es, este es el cantero, y lo que se hace es, se asocia planta de hoja con planta de raíz. Planta de hoja con planta de raíz. Entonces, la de hoja utiliza este espacio y la de raíz utiliza este espacio. Entonces, nosotros en el cantero aprovechamos mejor el espacio, ¿no es cierto? Entonces podemos poner más cantidad de plantas por metro cuadrado de cantero. Esta es la asociación básica. La asociación básica, por ejemplo, es lechuga y cebolla. Cuando yo hablo de cebolla, nosotros usamos, esto es importante también tener claro. Cuando uno planta cebolla, en general se planta cebolla para hacer cebolla de verdeo. Las cebollas de verdeo en general son cebollas comunes, la cebolla colorada sobre todo, que después hay variedades que no hacen tanta cabeza, hay una variedad de linta que se llama Paula, hay varias variedades que se recomiendan, pero básicamente son cebollas que antes de que hagan la cabeza, que es al fin del ciclo, se utilizan para hacer cebollita de verdeo. O sea, se las cosecha antes y eso es lo que usa con cebollita de verdeo. Y la asociación clásica es lechuga y cebolla. Va de cajón. Lo bueno que tiene la cebolla es que donde hay un hueco, como no ocupa espacio,
uno le pone plantines de cebolla. O sea, rinde mucho poner, no sé, rúcula y cebolla, lechuga y cebolla, acelga y cebolla, repollo y cebolla. La cebolla va por todos lados, esa es la verdad. Y la cebolla para manojo de cebollita de verdeo se vende muy bien. Yo puse la foto ahí en la página de Facebook justamente que en el supermercado Bea estaba casi 60 mangos una tabla de cebollita verdeo, que era una miseria, porque eran unos pelitos que, nada, una porquería, digamos, muy, muy chiquitito y carísimo. Me contaba hoy un vecino justamente que le cobraron 2 cebollitas de verdeo 30 pesos. O sea, como yo puse en el Facebook, le recomiendo a todo el mundo que vea la página de Huerteros Gualeguaychú de Facebook, porque hoy hacer verdura es muy buen negocio. Hay que laburar, esto no se hace solo. La lengua no mueve la pala, la lengua no mueve la asada. Pero hoy es una excelente oportunidad para ponerse a cultivar huerta. Aparte que la economía está parada. Lo único que se vende es la comida. Entonces, bueno, la asociación importante es esto, que se usa las plantas de hoja combinadas con las plantas de raíz. Muchas veces esto no lo hace todo el mundo porque se utiliza, digamos, cuando los cultivos son grandes, cuando se hacen muchos canteros y suelen hacerse de una variedad sola. Se hace todo cebolla, se hace todo lechuga, se hace todo acelga. En el medio hay combinaciones, las asociaciones, la huerta familiar, la huerta de tu casa la puedes tener bien asociada y va a ser mucho más sana porque va a juntar menos bichos, juntarlas con flores de caléndula o con flores de copete en el verano ayuda muchísimo, tener plantas aromáticas ayuda muchísimo, hay un montón de plantas, por ejemplo, el alisum, que es esa planta de florcita chiquitita que le dicen nieve, que es un plantín que se vende en el vivero. Esas plantas atraen un montón de moscas depredadoras y bichos depredadores que comen pulgones. Digamos, tener plantas de flor es muy importante y plantas aromáticas es muy importante. También es fundamental para tener menos bichos es que cada tantos canteros haya un cantero todo de plantas silvestres, de plantas nativas, porque sabe que esas albergan a toda la fauna benéfica. Es muy importante. A veces uno, porque insiste en esta cuestión de la producción, nos olvidamos, pero es importante. Lo que pasa que de vuelta, esto hay que aprender y hay que saber manejar bien los canteros, ¿no es cierto? Entonces, uno trata de hacer la parte más fácil como para que puedan arrancar. Entonces, como para que puedan arrancar, a veces cuando hacemos cantidad conviene tener un cantero solo de cebolla, un cantero solo de lechuga, un cantero solo de acelga y sin respetar las rotaciones. Las rotaciones es fundamental, realmente es muy importante. Y las asociaciones, hacer asociaciones fáciles. No, es como que te diga, no hagan la tabla del 7, hagan la tabla del 2, hagan lechuga y cebolla, acelga y cebolla, rúcula y cebolla. ¿Entienden? No se complican, mucho la historia porque después no le va a salir bien. Esto, digamos, como la huerta circular, no solamente circular, sino que también tienen que pasar los años y es un largo caminar la horticultura. Pero bueno, como había las preguntas en el grupo de las asociaciones, este es el concepto más importante que tengo. Raíz con hoja, digamos, y aprovechar bien el espacio. Porque ustedes tienen lechuga, acuérdense que va cada una cuarta, tienen lechuga, y en estos huequitos que les quedan, ahí donde tienen un hueco, plan, le mandan una cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla es una hojita chiquitita, un pelito de hoja que casi no estorba. Si vos pones otra planta de follaje acá, se choca con todas. En cambio, un pelito en ese hueco, nosotros, era lo que le decía, las ponemos juntas pero que no se toquen. Por ejemplo, una cuarta de distancia. Y acá en esa cuarta distancia, en este hueco, ahí le mandamos a cebollita verde. Esa es la clásica y esa va como piña. Por ejemplo, les digo otra más y ya termino con esto. Cuando tenemos el trasplante de cebolla es un pelito. Ahora, si nosotros no tenemos muchos canteros, en vez de poner un pelito, pongan 2 o 3 pelitos. No más de 3. ¿Por qué? Porque entonces ustedes después las plantas van a crecer y cuando cosechan, casi que ya se cosechan un atado armado. Ustedes ya sacan 2 o 3 y ya casi que tenés el atado, le pones un poquito más
y tenés el atado armadito. Entonces aprovechaste más todavía el espacio. En vez de poner uno, pones 3 y ya sacaste el atado armado. ¿Sí? Y listo, y a la venta. Fíjense que un atado de cebolla de verdeo tiene 3 plantas de cebolla de verdeo. Si tiene un tamaño generoso, tiene 3 plantas, 4 con toda la furia. Los que venden ahora en el supermercado, como eran tan chiquititas, en la medida básica de cualquier atado es tener así, un dedo. Agarrás la planta, la agarrás así, que dedo con dedo toque, y ese es el grosor que tiene. Fíjense, donde está atado el atado de acelga, van a ver que sea así, el atado. El atado de cebollita, trágate, es esta medida, tac, porque así agarrás el hilo, ¡plup! Hiciste el atado y ya está listo. Así que bueno, eso con respecto a la asociación. Y por último, y que tiene que ver con la época que se nos viene, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. La horticultura y todo el cultivo, los invernaderos son hermosos. Tener un invernadero es algo muy lindo. Yo tengo invernaderos en el vivero y tengo invernaderos dando vueltas por ahí, que el laburo. Pero lo cierto es que ustedes tranquilamente pueden hacer todo el año verduras, y si no tienen invernadero, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Es hacer lo que se llaman los microtúneles. Es trabajar con túneles. Pueden trabajar con estos arcos o con un arco más grande. Esto los uso yo todos los años. Entonces, con estos arcos se van poniendo los arcos en el cantero. Lo que más se usa son estos arquitos. Estos arquitos nos hacen un tunelcito que nos cubren los canteros de verdura. Y esto acá arriba se le apoya un plástico fino, un plástico de 80 micrones. Que se vende en la ferretería Burlot. Tienen 1,50 m de ancho, 2 metros a lo sumo. Y es lo que se le dice un poncho. Si no tienen plata para comprar un plástico de estos, ustedes van a las casas de los colchones, y los plásticos de los colchones que se venden, ese plástico es ideal para hacer túneles. Estos túneles, por ejemplo, ahora, y yo mañana me voy a fijar, probablemente ya me vaya a Cazarredes, porque los almácigos que ahora están brotando, digamos, nosotros vamos por el segundo almácigo. Los almácigos, si empieza a hacer frío, nosotros le tenemos que dar calor. Entonces ya poniendo el túnel, ya le estamos mandando temperatura para que esos plantines que están emergiendo agarren más fuerza. Y si no vaya a ser cosa que hoy hay viento sur, ahora estoy viendo que está aflojando el viento, guarda. Y si mañana hay viento sur de vuelta, pasado cae una helada de cajón. O sea, la vamos a tener, no sé, 5 grados, 6 grados. En agronomía, la temperatura por debajo de 7 grados se le dice que son olas de frío, se dice son heladas agronómicas. Así que ya les digo, con esto es un fierro del 4, es el fierro de la construcción, que la encuentran tirada los retazos por cualquier lado, y esto es un fierro del 10, también todo fierro de construcción, que agarran pedazos que andan dando vuelta ahí, y hacen los arquitos. Los arquitos es una pavada, porque digamos, esta varilla es un brazo de ancho que lo cortás, tú lo doblás, lo puedes doblar en un caño, lo puedes doblar con la pata, esto se dobla con la mano, le das la forma por el arco, lo enterrás en el cantero, al costado, acuérdense que nosotros tenemos una pata de ancho, que serán 80 centímetros de ancho, lo enterramos y arriba le ponemos el poncho. Punto. Entonces ya esto protege de la helada, y esto, si tiene plástico, durante el día genera mucha temperatura, entonces calienta los canteros. Y esto sirve para arrancar las plantas, para proteger de la helada, y después ya van a ver para terminar, cuando tenemos lechuga sobre todo, para terminar las plantas antes de salir a la venta. Esto es fundamental, o sea, ustedes no necesitan un invernadero para hacer verdura. Nosotros, usando microtúneles o túneles un poquito más grandes, pueden hacer tranquilamente, van a gastar infinitamente menos plata y van a sacar la misma calidad de verdura. Si yo tuviese que poner la guita, solo me dedico a esto. Hago un invernadero chiquitito para hacer almácigo, para hacer el plantines, pero si no, directamente con túneles
y tierra para trabajar suficiente. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien. Como ven, son las tareas que van sucediendo a medida que pasan los días y que pasa el curso. Digamos, nosotros vamos acompañando la teoría con lo que estamos viviendo día a día y en el cultivo. Nosotros ya vamos por el segundo almácigo. Les recomiendo a todos los que empiezan, hagan rúcula, plántenla bien en menguante. Yo ya le saqué 3 cortes a la rúcula de Casa Reyes y recién estoy arrancando. O sea, es un cultivo que se vende bien. Y bueno, nos vemos en estos días. Hasta luego.